Vamos a hablar de lo que es el barrismo social. Vamos a entrar en materia con nuestros invitados que son obviamente expertos en el asunto. Y es que vamos a tener un foro especial donde vamos a continuar, o por lo menos vamos a continuar nosotros desde este lado de la acera, observando el trabajo de barrismo que con Antonio Hernández hemos venido tocando aquí en Contragolpe y que, pues hombre, es importante para que los muchachos tengan que hacer, ¿sí? Aporten a la construcción de convivencia, de paz, de seguridad dentro de los estadios. Antonio, ¿cómo se llama el foro? ¿Cuál es el temario? ¿De qué vamos a hablar? Perfecto, sí. Yo arrancaba diciendo que ha sido un semestre muy positivo. Para Bogotá. Inició con un torneo en el cual decidió el alcalde Peñalosa que abriéramos las puertas para que empezaran a llegar las hinchadas visitantes. Se sumaba algo que ya estábamos haciendo y hoy en día decimos tenemos 88 partidos de puertas abiertas en Bogotá. El Mundial es una gran oportunidad que debemos unir a esta estrategia porque el fútbol tiene que ser esto que esperamos nos muestre el Mundial, fiesta, diversión, alegría. Entonces todo el eslogan del foro que inicia mañana, pero de todo lo que viene es que el Mundial nos una para siempre. Yo creo que ahí está un tema muy de fondo y lo que vamos a hablar es justamente de la propuesta que ha liderado Bogotá de acabar con este tema de cierres de fronteras, que los hinchas puedan viajar por el país y que logremos el viernes cuando termine el evento tener un protocolo único nacional. Estamos invitando, aparte de José como delegado internacional, que ya nos contará un poco desde su experiencia, personas de las comisiones de seguridad y de los clubes, en la parte de seguridad de Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Barrancabermeja, Tunja y Envigado, si no estoy mal. Bogotá los está trayendo, porque queremos liderar esto como lo hemos venido haciendo, pero que hablemos el mismo idioma y que entendamos que en Colombia no puede hacer carrera esto de que no haya hinchas visitantes en los estadios. ¿Qué es lo que ha faltado o qué es lo que ha fallado, José? Hablemos ya y metámonos de lleno en el tema de cómo aplicar la experiencia que vive Colombia en este momento, digamos, un poco en el fútbol argentino. Usted nos decía ahorita, es que en los últimos 5 años ha fallado ese tema de la puerta cerrada y aquí en Colombia la puerta abierta, bien o mal, está funcionando. No, en la Argentina hace muchos años que no hay política de prevención para con la violencia en general y las políticas que se toman son políticas coyunturales, para poner parches en el asunto. Por ejemplo, la prohibición del hincha visitante fue una política que se pensó para unos días, por un tiempo determinado y después tuvo continuidad y nunca se aclaró cuáles eran los objetivos. Una política sin pensarla, digamos. Y considero que es una política profundamente ineficaz porque en el fútbol argentino en los últimos años siguieron habiendo la misma cantidad de incidentes que había antes, la misma cantidad de muertos que había antes. Entonces, si la prohibición del hincha visitante tenía como objetivo reducir la cantidad de hechos violentos, ha sido ineficaz. Y por otro lado, considero que es ineficaz porque manda un mensaje negativo desde el mismo Estado. El Estado no puede prohibir al hincha visitante porque está construyendo la idea de que hay otros que son malos. En vez de construir un espacio donde el rival, donde el espectador rival sea un rival y no un enemigo, al construir la idea de que no puedo estar con un hincha visitante, construye la idea de que el otro es peligroso para mí. Entonces, ese es un mensaje para mí negativo, que no puede ser un mensaje hecho desde el Estado. Ya. ¿Cómo hacen en torneos de verano, José? ¿Por qué en Mar del Plata la tribuna? No solamente en los torneos de verano, sino eso muestra un poco lo mal estructurado que está la política de la prohibición del hincha visitante, porque la Copa Argentina, por ejemplo, tiene hinchas visitantes. Entonces, uno juega la final de la Copa Argentina, que el año pasado la jugó River contra Rosario Central. En cancha neutral. En cancha neutral, pero con hinchas visitantes. Entonces, hinchas que viajan a esos estadios. Entonces, se nota que no hay una política clara de prevención, no hay un deseo de pensar una política a largo plazo y si hay objetivos coyunturales y tapamos parches y no solucionamos los problemas. ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado y que no se han podido cumplir en Argentina? Mira, yo trabajo el tema hace casi 20 años. Sí. Y cuando empezamos a trabajar el tema, nosotros de una forma provocadora decíamos, si logramos trabajar a largo plazo, en 15 o 20 años vamos a tener los primeros resultados. Y trabajar eso era trabajar con todos los actores del mundo del fútbol, pensar la política de la prevención, incluyendo a todos los actores, no solamente pensando en un solo actor que son las barras, sino pensando también de qué forma los espectadores que no son parte de las barras también cometen actos violentos. También. Los policías, como un rol importantísimo en la violencia del fútbol. En la Argentina, de la cantidad de 300 muertos que tenemos en la historia del fútbol argentino, más de la mitad son producto del accionar policial. Entonces,
Cuando se reduce el fenómeno violento a las barra bravas, estamos viendo solamente una parte del problema. Y nuestra propuesta es siempre trabajar con todos los actores del mundo del fútbol. Policías, espectadores que no son parte de las barra bravas, los medios de comunicación, los jugadores, los dirigentes, con todos los actores para ver de qué manera podemos prevenir alguna forma de violencia y también deconstruir alguna forma de la legitimidad de la violencia. Porque hay muchas formas legítimas de la violencia que se pueden cambiar. Ok, Antonio, hablando de esas políticas de prevención, ¿qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, desde el IDEPAC y desde esta alcaldía para justamente hacer que esos índices de violencia en barrismo se reduzcan? O sea, ¿cuáles son como los ítems que ustedes les enseñan a las barras y que los promueven en cada barrio? Sí, nosotros como Instituto de Participación hemos entendido, sobre todo en el trabajo con los jóvenes, que el barrismo tiene que ver con organizaciones sociales, que hay que hablar de un barrismo social, que hay una hoja de ruta en ese sentido. Y lo segundo es que la violencia no sale del estadio, la violencia llega al estadio, lo que quiere decir que hay que hacer un trabajo donde nos hemos enfocado en los barrios y en las localidades. Hoy en día Bogotá tiene 14 mesas y consejos locales de barrismo que queremos fortalecer cada vez más, que nos han servido primero para ver otros liderazgos que están más metidos allá y que a veces no son tan visibles. Lo segundo, para empezar a resolver desde el territorio muchos problemas, pero también para generar proyectos. Aquí ya estamos pensando en temas de proyectos de los barristas, de proyectos de otras hinchadas que ellos lideran, y eso creo que está empezando a dar un tono muy interesante a una mirada que no es securitista, sino que es una mirada mucho más de participación y de convivencia. Y yo creo que ahí además nosotros lo que buscamos es que ellos se vean a sí mismos como eso, como protagonistas en la ciudad, pero protagonistas que pueden también jalonar procesos muy positivos, y en eso somos un equipo de trabajo que estamos avanzando a ver qué logramos, pero los resultados son muy, muy optimistas a la fecha. Como siempre hablando de fútbol, se nos va el tiempo muy rápido, pero tengo una pregunta puntual para Antonio y una puntual para José. Primero para Antonio. Hace unos días en el Viceministerio del Interior se realizó una reunión en donde estuviste presente, y los chicos de las barras prácticamente, o los muchachos o los caballeros de las barras, ya son unos señores, ya no son unos niños, ya ellos crecieron con la barra, ¿sí? Dicen que el plan decenal a ellos no les ha dado ningún resultado, que ellos consideran que no se ha avanzado en casi nada. Y de acuerdo con los datos que das, yo quisiera saber, ellos, ¿qué consideran que les falta? ¿Qué consideran ellos? Sí. Yo creo que nosotros encontramos en Bogotá una cosa que había que romper y que tenía que ver con una mirada un poco casi que asistencialista del proceso. Y ahí hubo por ellos una petición permanente, que es lo que estamos intentando trabajar y transformar, que era un poco eso de qué me va a dar, es que yo tengo derecho a, es que al ser barrista debería priorizarme en este sentido. No, esto es una mirada mucho más social e integradora. ¿Qué estamos nosotros haciendo ahora? Montando un observatorio que lo trae el plan decenal y no se había implementado, y pues para ir viendo efectivamente todo lo que va conllevando, todo lo que es el barrismo social como tal, pero lo segundo también montando una gran comisión social en Bogotá. Hablar de oferta social, pero no es por el hecho de ser barrista, es pensando en proyectos y en cómo mejoro la situación de los jóvenes que digo representar. Y ahí entonces ya no estos hinchas o líderes tradicionales que siguen siendo muy importantes, sino esas otras voces que quieren hablar, buscamos que tengan un espacio también. Entonces creo que es un tema de observar, de ser mucho más sistemáticos con la información y de una oferta social articulada, no a portarse bien, sino a generar desarrollo y mejora social, puede ser algo que faltaba y en lo que estamos trabajando. José, ¿cómo erradicar la conexión entre el líder de la barra brava y la dirigencia del equipo de fútbol? Bueno, una de las particularidades del fútbol argentino es que tiene estas conexiones que no la tienen ustedes en Colombia, y la conexión también entre los líderes de las barras y los dirigentes políticos, no solamente con los dirigentes de los clubes, sino los dirigentes políticos. Esas conexiones se tienen que reducir en términos legales. Digamos, hay que construir los mecanismos y los dispositivos legales que persigan a aquellos que cometen delitos. Que eso no está sucediendo tampoco. Pero con eso solo no solucionamos el problema. Por eso siempre nuestras propuestas tienen que ver con lo que vienen trabajando acá en Colombia hace ya tanto tiempo, que es esta idea del barrismo social. Perfecto. Construir un espacio de socialización para que los jóvenes que se sienten fascinados con el mundo de las barras no se incluyan en ese mundo, sino se incluyan en un mundo donde prime la convivencia, la paz, etcétera, etcétera. Bueno, para que el Mundial nos una para siempre, foro de la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de la Participación, Foro Nacional de Fútbol y Convivencia, será transmitido por Canal Capital, vía streaming, en una situación que de verdad nos encanta y nos honra hacer parte de la construcción de paz en los estadios de Colombia. Antonio, gracias por estar. Gracias, un saludo a los barristas y a los hinchas, protagonistas absolutos, no los únicos, pero hay que reconocer que lo que estamos logrando sin ellos hubiera sido imposible. José, bienvenido a su casa y cualquier aporte siempre será bien recibido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Paula.
Despedirse de la gente. Pendiente.